Y cuando tú acosas a una persona, inventas historias, publicas y difundes cosas que sabes que son burdas, pero vas con ello, cuando haces ese tipo de prácticas y funcionan, que esto es lo grave, y te cargas a un vicepresidente del gobierno, te sientes legitimado para seguir haciéndolo con el presidente. Esto es preocupante en términos democráticos, no de partido. Yo digo que hay medios de comunicación que no están haciendo de comunicación. Están haciendo de medios para la política. En muchas ocasiones están haciendo especulación y en otras directamente invención. El torniquete ha fallado porque muchas autonomías han dicho yo no declaro zona tensionada. ¿Por qué? Porque yo soy del PP, usted es del PSOE y a mí me dan igual los ciudadanos. Yo lo que quiero es derribarle a usted. Estamos jugando en cosas que podría haber pactos de Estado, pero en las que hay zancadillas al Estado y a los ciudadanos que lo sostenemos. Como tenemos ciertos talibanes de lo liberal, pues tardaremos cero coma en escuchar palabras como bolivariano, comunista y Dios sabe cuántas cosas más. Lo que hoy se ha hecho es paradigmático porque es proteger a la clase media, porque es actuar desde el Estado y sobre todo porque es solucionar un problema. Hay días que igual el champán está justificado. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, pues mira, estamos justamente hablando un poco de, bueno, un problema perenne, o por lo menos en las últimas décadas en España, que es el problema del acceso a la vivienda, incluso cómo se ha cambiado el foco, ¿no? De hace años, precisamente, cómo esa especulación o esa burbuja inmobiliaria pues echó a millones de familias de su vivienda, y cómo al final una cosa que tú has hecho muy bien en muchas de tus intervenciones, cómo realmente poniendo las cifras sobre la mesa se ve que claramente hay un problema de acceso a la vivienda, o incluso el número de desahucios es mayor que el número de ocupaciones, que son totalmente significantes, pero los medios de comunicación pues están en la agenda setting prácticamente como si este fuera el principal problema de España, cuando realmente lo es de la vivienda. Bueno, ha habido un caso paradigmático precisamente, aparte me parece que viene de escuchar la rueda de prensa del Ayuntamiento de Barcelona, donde esa movilización masiva para expulsar no al malo de la película, que sí nos quieren dibujar como la persona que sacan de su vivienda. Estamos hablando de un maestro que llevaba no sé cuántos años trabajando. Ha habido una movilización porque al final hay un problema también de fondos de inversión que se están haciendo ricos, incluso, bueno, pues grandes tenedores. Cuéntanos un poco, si quieres, de este caso como casi introducción al problema real que tenemos con la vivienda en este país. Sí, porque este caso es muy especial por una cosa. Hemos visto muchos desahucios y hemos visto muchos desahucios de personas vulnerables, pero este es el desahucio de la clase media. Esto no es una persona que ha dejado de pagar, no es una persona que tiene problemas de renta. El caso de la Casa Úrsula es un caso de vivienda literalmente que está expulsando a gente que tiene poder adquisitivo, está expulsando a la clase media y es paradigmático por a quién afecta. Y es paradigmático por cómo se responde, porque los poderes públicos han dicho, muy bien, vamos a jugar nosotros también. Esto no es solo un mercado privado. Y esta doctrina liberal de que el mercado lo resuelve a largo plazo, esto se equilibra, sí, a largo plazo estaremos todos muertos. Lo que hay que hacer a veces es encontrar soluciones a corto. Y esto es lo que han hecho tanto el ayuntamiento como el síndic de Greuges como Habitat 3, que lo que han hecho es decir, muy bien, hay una especulación privada, vamos a jugar la carta pública. Y es muy interesante porque esto ocurre en todos los países de Europa se juega esta carta, pero aquí como tenemos ciertos talibanes de lo liberal, pues tardaremos cero coma en escuchar palabras como bolivariano, comunista y Dios sabe cuántas cosas más. Lo que hoy se ha hecho es paradigmático porque es proteger a la clase media, porque es actuar desde el Estado y sobre todo porque es solucionar un problema. Hay días que igual el champán está justificado. Bueno, yo te quiero preguntar, aprovechando, y aparte porque es tu medio, tu profesión, ¿no? Conoces muy bien cómo funcionan los medios de comunicación, la televisión y sobre todo el papel de los grandes medios en la agenda setting. Y yo, es una perspectiva, me gustaría preguntarte si esta percepción mía también es la tuya o cómo lo ves, cómo precisamente había una especie de agenda setting que al final hacía que mirásemos hacia arriba, ¿no? Los que se están enriqueciendo con el tema de la vivienda, y ha habido todo un cambio en los últimos años en los cuales personajes como Daniel Esteve, que ha estado promocionado durante los últimos años en todas las televisiones, aunque él ahora ataca a la televisión y grupos como A3 Media lo están denunciando por amenazar, pero es cierto que
ahora hay una especie de narrativa de criminalizar a los de abajo, a los que están echando o a Sí. los que tienen problemas. No sé hasta qué punto de vista hay un cambio en la sociedad, en el sentido común de todo esto y sobre todo si quieres empezar por el tema de la promoción de personajes como Daniel Esteves, si esto realmente es porque hay alguien que decide, oye, hay que cambiar la agenda de la narrativa y vamos a traer a alguien que criminalice a los de abajo y que no miremos a los de arriba, que son los que están enriqueciéndose a costa de los intereses de la mayoría, ¿no? Sí, yo creo que con la vivienda tenemos un problema con la realidad. Luego está la percepción de la realidad. Pero yo que soy bastante crítico, tú lo sabes con los medios de comunicación, digo, este no es un problema de medios de comunicación, esto es un problema, punto, a secas. Tenemos un déficit de vivienda y tenemos una deserción del Estado, déjame decírtelo así. Sí, sí. Hemos tenido una etapa de muchos, 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 muchos años, un gobierno tras otro, tras otro, tras otro, que han dejado de construir vivienda pública. Y esto es lo que nos ha pasado. No, en fin, idealicemos nada, pero en los años 80 se hacían 180.000 viviendas públicas cada año. Y de ahí fuimos menguando y menguando y menguando y menguando a 1.000 viviendas públicas el año pasado. ¿Qué ha ocurrido? Tenemos un problema real. Un Estado que ha desertado a sus ciudadanos, un Estado que les ha dejado solos y que ha dejado todo esto al sector privado. ¿Y qué ocurre? Que efectivamente ha habido un boom y una especulación. De hecho, no ha habido una, ha habido dos. Tuvimos una explosión y ahora tenemos otra. Este es el problema, esta es la realidad del problema. Y luego está la percepción de la realidad. Y entonces, efectivamente, en lugar de buscar soluciones, aquí buscamos Sí. culpables. Y esto es lo que está ocurriendo ahora, que no se están buscando soluciones, se están buscando culpables. Y hay algunos con nombres y apellidos que yo digo que son muy, muy concretos, que lo que te están diciendo es, no, mira, estos son los ocupas. No, Claro. no, 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 esto no son los ocupas. No, esto es que nos falta vivienda, es necesario construirla y cuando dejamos todo esto solo al calor de lo privado, tenemos distorsiones. El Estado no te tiene por qué expropiar. No estamos defendiendo el modelo este que cada vez que alguien dice esto es bolivariano, Sí, comunista, sí. Lenin. No, no, no. Hay cuestiones en las que un Estado regulador tiene que regular y no pasa nada y no se rompe el mercado. Así que, insisto, hay un problema real, que es real, y luego hay un problema de percepción de la realidad en el que nos están señalando a otros sitios y a otros escenarios para que perdamos la atención de donde realmente está. Y la atención está en que ha habido gente que ha desertado en esto de la vivienda. Yo, corrígeme si me equivoco en los datos, a mí hay una cosa, me parece que España es un país único desde el punto de vista negativo con el tema de la vivienda, no solamente por el rescate que hubo, ¿no? Si vas sumando cantidades se acerca a los 100.000 millones de esto de la banca, donde hay un gran porcentaje, esto que llamamos del Banco Malo, de propiedades que fueron en su momento, digamos, se hicieron cargo después de esos desahucios. Hay una cosa que es precisamente el Estado derivarlo a que eso lo gestione los fondos de inversión que están detrás de todo esto, pero hay dos datos tremendos. Uno, que somos el país con más viviendas vacías, muchas de ellas, pues seguramente de esta propiedad de esos bancos malos del que hablamos, del cual hay una parte pública, y curiosamente somos el segundo país de Europa con menos parque inmobiliario público, que es algo de locos. Entonces, más allá de esta realidad, que corrígeme si me equivoco en algún dato, creo que las Déjame, déjame, políticas... Sí. déjame que te la dé en cifras. Tú sabes que yo no soy capaz de hablar sin una pizarrita, así que déjame que te la enseño. Uf, Esto que tenemos, esto es lo que teníamos en vivienda pública. es Y que... mira lo que ha ido pasando y pasando y pasando y pasando. Esto es lo que nos ha ocurrido. Lo que nos ha ocurrido es que en una etapa de nuestra historia llegamos a tener, a comienzos de los 80, Madre mía. cuando el Estado jugaba, todo esto era vivienda pública. Y mira lo que nos ha ido pasando. Ha ido Impresionante. menguando y menguando y menguando. En sitios como Extremadura eran el 80% de viviendas públicas. Y no pasaba nada. Y no éramos comunistas. Veníamos de la transición y no éramos bolivarianos. ¿Y qué nos ha pasado ahora? Nos ha pasado exactamente lo que estás diciendo tú. Este es nuestro parque de vivienda pública. Mira cómo están Reino Unido, que no es el comunismo más duro, cómo Impresionante. están Austria o cómo están Países Bajos. Es que somos ridículos en parque de vivienda pública. Insisto, ha habido gobiernos muy específicos que han decidido que esto se siembra así. El pelotazo se hace así. Y ha habido dos gobiernos muy concretos, uno especialmente, que fue el gobierno de la era Aznar, que decidió que el pelotazo estaba bien para lo inmobiliario y sus amigos.
Y ahora, todavía ahora estamos pagando estas consecuencias. Insisto, no ha sido solo Aznar, ha sido un gobierno tras otro, pero la capital de esto ocurrió en los años de Aznar. Es que precisamente, bueno, más allá del inicio de todo, como tú dices, Aznar, personaje para un montón de puntos, pero justamente iba ahí. Yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que viendo las gráficas ya se explica todo. Pero claro, te iba a decir eso, es que no solamente, me refiero que el PSOE, el gobierno liderado por el PSOE, también, no sé, te pregunto por estas políticas. Es verdad que la ley de vivienda, a lo mejor en tema de alquiler, pues ha podido limitar, ¿no? El tema de subidas, ¿no? Bueno, un pasito adelante, pero claramente creo que son insuficientes. Y te pregunto por las medidas de este gobierno, de los gobiernos del Partido Socialista, donde me da la impresión, pero tú seguramente con más conocimiento me podrás decir tu impresión, parece que al final hay que pedir permiso a los propietarios, a los grandes tenedores, incluso parece que los incentivos van para ellos. No sé qué opinas de todo esto, pero es una impresión que tengo, ¿no? Al final, otra vez, vas a que suban los Yo, precios y se sigan enriqueciendo más. Yo en esto sabes que soy un moderado, y yo digo que hay cierta lógica y luego hay muchos problemas. Vamos con la lógica. La lógica del gobierno fue la siguiente. Tenemos un problemón de vivienda, vamos a hacer un torniquete para dejar de sangrar. Y luego vamos a aprobar otras leyes para que se construya vivienda. ¿Cuál es el torniquete? El torniquete es la ley del suelo. Paro los alquileres y declaro zonas tensionadas. Y si usted no puede subir el alquiler, yo le subvenciono. Y este es el torniquete. Este es básicamente lo que tú estás diciendo. Claro, esto se queda corto, sí, porque esto simplemente era parar la hemorragia. Luego había dos leyes más. Una, la ley de alquiler de temporada, que era decir, me cargo los Airbnbs. Y dos, la ley del suelo, que era decir, liberalizo la construcción y empezamos a construir todo lo que hay que construir. ¿Qué ha pasado? El torniquete ha fallado, porque muchas autonomías han dicho yo no declaro zona tensionada. ¿Por qué? Porque yo soy del PP, usted es del PSOE y a mí me dan igual los ciudadanos. Yo lo que quiero es derribarle a usted. Y estamos en esta. Estamos jugando en cosas que podría haber pactos de Estado, pero en las que hay zancadillas al Estado y a los ciudadanos que lo sostenemos. Con lo cual, el torniquete ha fallado. Y luego, las otras dos medidas, la que iba a prohibir el Airbnb, esta ley del alquiler de temporada ha caído en el Congreso, porque ha caído en el Congreso, y la ley del suelo es absolutamente paradójica, la que iba a permitir construir más, también ha caído. PP, Vox y Junts han votado contra la ley del suelo. Y 2 semanas después han planteado una ley del suelo que es exactamente igual que la que tumbaron. Con lo cual, ¿en qué estamos? Estamos en una cosa en la que yo te digo que efectivamente estamos en algo que sabe a poco, pero en el que tampoco se quiere que sepa a más, porque lo que hay es literalmente zancadillas políticas. A mí mi problema es, primero, y segundo, el tiempo. Julián, cuando yo diga, si mañana acuerdo contigo que vamos a construir viviendas, todavía vamos a tardar años en que esas Claro. viviendas estén construidas. Se necesitan permisos, se necesita mucha mano de obra, se necesita tiempo. Y para cuando tengamos esta solución, pueden haber pasado perfectamente 5, 6, 7 años. Así que esto son prisas de ayer y excusas no para mañana, sino para pasado mañana y al otro y al otro. Total, bueno, contacté contigo precisamente por un titular de la SER, ¿no? Hablando de todo lo que está pasando en Estados Unidos, que me gustaría preguntarte, al final tiene vínculos, porque al final hay toda una, no sé, una pulsión, ¿no? De generar seres y subseres a los cuales criminalizar y al final creo que esto también está pasando. Pero antes de pasar a eso, sí que también relacionado con los medios de comunicación, o bueno, al final está todo conectado, ¿no? La política con, yo llamo circo de tres pistas, ¿no? Judicial, pero que luego se retroalimenta con lo político. No sé cuál es tu visión, incluso por parte del gobierno, por primera vez, o por parte de Pedro Sánchez, si lo queremos personalizar. Hay una preocupación continuada que sigue un poco el relato de las quejas que había desde otros espacios políticos, ¿no? Como Podemos de acciones de Lawfare, campañas con mentiras, etcétera. Y esto, al final, es difícil seguirlo, ¿no? Porque para mí es como un circo de tres pistas o esto de los platillos chinos que tienes que y se te van cayendo uno a otro. Al final tenemos varias pistas y yo creo, a lo mejor no sé cuál es tu opinión, más allá de la labor judicial que a veces puede ser de parte, igual que pasa en los medios de comunicación, nunca hay que generalizar, esto también tú lo resaltas y yo lo recojo porque es cierto, pero me da la sensación como que es todo un poco el mundo al revés, ¿no? Sí. Todo parte de, o para mí, un escándalo que es claro, que todo el mundo lo entiende, son 2 millones de comisión por unos acuerdos que luego veremos si Quirón que tiene que ver ahí todo eso, pero sobre todo hay un fraude, digamos incluso 2 delitos reconocidos por la abogacía,
donde dejarían muy mal lugar a la señora Ayuso. Increíblemente hemos visto cómo los que van cayendo, pues el señor Lobato políticamente en Madrid, hemos visto incluso cómo dimitió de su puesto el hermano de Pedro Sánchez tras campaña de todo tipo, pero es que está el caso de Begoña, el caso de Koldo, Aldama, es decir, es como, y todo esto se retroalimenta política y mediáticamente. ¿Hasta qué punto es tu análisis del papel de los medios de comunicación, de la justicia y de la política? Y si realmente es una percepción mía de que muchas veces este principio de transposición o estrategias espejo tienen una efectividad tremenda, ¿no? O la impunidad de Miguel Ángel Rodríguez, que hay una diferencia, ¿no? El tipo que filtra las cosas, el tipo que difunde los bulos, es el tipo que dice que va a meter a todos para adelante, ¿no? Y es como el mundo al revés. No sé qué opinas de todo esto. Sí, yo digo que hay medios de comunicación que no están haciendo de comunicación, están haciendo de medios para la política, que son medios políticos, que no están haciendo información. En muchas ocasiones están haciendo especulación y en otras directamente invención. A mí no solamente me preocupa esto, me preocupa además el riego de dinero público que llega a esas plataformas, porque todo lo que hacemos nosotros es muy caro, el periodismo, pero la propaganda es relativamente barata y rentable. ¿Eh? Cuando tenemos que desmentir algo, cuando tenemos que trabajar sobre algo, esto es llamadas, fuentes, papeles, documentos, mucho tiempo y mucho esfuerzo de gente muy cualificada. Pero cuando tú inventas algo, eso es rápido, eso es barato y eso además es pegadizo. ¿Qué problema tenemos? Que no estamos jugando con las mismas armas. Hay un periodismo y hay especies invasoras aquí. Son especies invasoras disfrazadas de periodismo. Parecen la misma planta que parecemos nosotros, pero no son lo que somos nosotros. Lo que están haciendo ahora mismo es algo que me vas a perdonar que yo haga aquí una génesis, pero ya lo vivimos. Lo vivimos con un paciente cero. El paciente cero se llamaba Pablo Iglesias. Y cuando tú acosas a una persona, inventas historias, publicas y difundes cosas que sabes que son burdas, pero vas con ello, cuando haces ese tipo de prácticas y funcionan, que esto es lo grave, y te cargas a un vicepresidente del gobierno, te sientes legitimado para seguir haciéndolo con el presidente. Esto es preocupante en términos democráticos, no de partido, porque ¿qué pensamos? ¿Que esto iba a acabar en el partido de Podemos? Pensamos que va a acabar en el Partido Socialista. El que sea desleal o infiel pasado mañana, por muy del PP duro que sea, caerá también víctima de la difamación, de la maquinaria, de la invención, de la propaganda. Estamos literalmente en un estadio más avanzado de la misma enfermedad, pero aquella enfermedad tenía un paciente cero, se llamó Pablo Iglesias, ha funcionado muy bien lo que se ha hecho muy a conciencia y con muchas complicidades de medios de comunicación, de partidos políticos, de lobbies económicos, y se ha hecho tan bien, tan a conciencia para destruir a una persona y destruir a una formación que ahora estamos en el capítulo 2. Y este es el problema. Nunca acaba en el capítulo 1, nunca acaba en el capítulo 2, solo empieza ahí. Esto es preocupante y hay que hacer una defensa en todo esto. Yo escuchaba a Iñaki Gabilondo y se lo copio. Cuando la víctima es víctima de la mentira, la víctima es uno de los nuestros. Y esto da igual qué posición ideológica tengas. Si la víctima es víctima de un engaño, si es víctima de una mentira, de una difamación, de una campaña coordinada mediáticamente, esta es una de las nuestras, es uno de los nuestros. Y estamos viviendo esto, estamos viviendo campañas que son absolutamente ciencia ficción, que no se sostienen por ningún lado, pero que se riegan económicamente por todos los lados. Yo creo que lo que vivimos es muy preocupante y creo además que no nos ayuda ni la concentración económica en medios de comunicación ni la concentración empresarial. Tenemos muy pocas voces y muchos ecos, ¿eh? Hay muy poquitas voces originales, pero retumban en demasiados sitios. Y yo, a algunos periodistas que tienen multitribuna en uno, otro programa de una, otra cadena, y Total. que dices, este no es periodista, pero si lo que está diciendo sabe que es absolutamente falso. O algunas personas que se dedican, su negocio es saltarse la ley, ¿eh? Desocupa fundamentalmente, lo que hace es violar la ley, no espera a los procedimientos judiciales ni a los procedimientos reglados, lo que hace es saltarse la ley, pero que luego se dedica a querellarse y a utilizar la ley para proteger a su líder, ¿eh? Como si fuera el débil
que hay que proteger, y además con su lenguaje, de las chicas. De verdad, es repugnante lo que estamos escuchando. Lo que estamos viendo da verdadera arcada democrática. Totalmente, mira, según estabas hablando, iba uniendo todos los puntos de los datos que ibas dando, un poco como también elemento paradigmático, incluso que hemos exportado, el medio este creado en pandemia, estado de alarma, ¿no? De Javier Negre, él participa y además nos puede servir de puente para irnos a Estados Unidos, lo que está pasando. Lo hemos visto incluso en la CEPAC, en los encuentros estos las reuniones de acción política conservadora, ¿no? Donde está Donald Trump, bueno, ahora también Elon Musk y compañía. Y él, cuando participa, no sé si has visto algunas de estas charlas en la CEPAC, él dice que él quiere trasladar un negocio low cost de periodismo, es decir, crear la derecha diario o estado de alarma en varios países donde literalmente dice no hace falta periodista, simplemente hace falta inventar relatos. Para mí la clave de todo esto es la impunidad. También te quiero preguntar por qué medidas se pueden hacer, ¿no? Porque siempre está el escudo de la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero déjame darte otro dato que también estabas dando, la financiación pública. Dame solamente un segundo. La financiación pública que tiene estos medios, que al final a mí lo que me revienta todo esto es que encima lo pague con mis impuestos. No solamente Claro. eso, sino que está la financiación pública y la financiación público-privada. Y te voy al caso de Eulen, que es una empresa, más allá de que la hermana de Feijóo esté trabajando ahí, Eulen ha recibido más de 1.500 contratos a dedo con millones de euros. Y Eulen, y este es un dato clave, es el socio, está en la directiva, ¿no? La directiva de Eulen está en la directiva de estado de alarma, fue la financiación primera que tuvo, pero también fue el principal financiador de Hazte Oír, una de las plataformas pantalla del Yunque. Precisamente quienes articularon el acoso en la casa de Pablo Iglesias eran militantes del Yunque, coordinados por miembros del Yunque. Hazte Oír estaba ahí presente, y también quién era el que hacía la cobertura, estado de alarma. Y todo esto lo pagamos con nuestros impuestos vía directa, por gobiernos del Partido Popular y Vox principalmente, pero vía indirecta, porque muchas veces esto es algo también histórico, es decir, contratos públicos que dan millones a dedo a cambio de que luego reinviertan en apoyar ciertos medios, bueno, no son medios de comunicación, son miedos de comunicación que precisamente operan impunemente, incluso es rentable, y no sé hasta qué punto, y te quería preguntar cuáles son las medidas que puedan avanzar a favor del periodismo, es decir, que no frenen la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero sí la libertad de mentir, de difamar y de acosar incluso pagando impuestos. ¿Cuáles son las medidas eficaces que tú crees que se podrían llevar adelante sin llevarse por delante la pluralidad y la libertad de prensa? Yo al contrario, yo creo que hay dos cosas que se pueden hacer. No entiendo que quienes somos defensores de la transparencia, los periodistas, nos escandalicemos con la transparencia. No puedo entender que quienes piden transparencia al gobierno, para ellos pidan opacidad. No lo puedo entender. Yo publico en mi estado de cuentas, el grupo para el que yo trabajo, hasta el último anunciante. Publicamos nuestros ingresos por publicidad. Todo está arreglado, todo. Y el grupo sigue funcionando. Y hay medios de comunicación que cotizan en bolsa y que publican todo eso. Y que podemos saber de dónde viene su dinero. ¿Por qué estos que están sembrando de bulos el paisaje periodístico español tienen derecho a estar blindados, a que no sepamos quién les paga, a que no sepamos cómo se financian, a que no sepamos si detrás está o no está un cierto gobierno regional? Yo sí creo en la transparencia, la creo para todos, para el gobierno al que yo le exijo y para mí y para mi medio. También lo pido para estos que son, insisto, especies invasoras, que parecen medios pero no lo son. Son órganos financiados por un polo y servidores de solo un polo. Esta es la primera cosa que yo pido, que es transparencia. No hay nada malo en ella, y eso no es censura, y eso no es control. Deposite usted sus estados de cuentas, que vamos todos a echarle un vistazo. No me cuente usted esto de, no, es que yo no puedo reportar quién me paga. Por supuesto que sí, debe. Esto se hace a dos lados, al lado de gobiernos regionales y ayuntamientos, y se hace al lado de medios de comunicación. Vamos a ver cómo se paga todo esto. Dos, yo soy defensor también de la pluralidad. La pluralidad no significa el 90% de la tarta publicitaria en manos de dos señores. Porque ahora mismo esto es lo que tenemos. Tenemos dos voces, muchos ecos. Hay muchas cadenas de televisión que son dos voces. Un duopolio. Yo creo de verdad y creo que no es un problema en este país que genere pluralidad mediática y que lo que defendemos, transparencia y pluralidad, lo afrontemos con cierto valor. Transparencia
también para nosotros y pluralidad también para nosotros. Yo me sorprende que, digamos que en el petróleo y en las gasolineras hay demasiada concentración. Nos quejamos como usuarios. Que en los bancos hay 6, demasiada concentración. Pero en los medios de comunicación hay 2 y ahí no hay ningún problema. Hombre, hombre, vamos a ser coherentes en todo esto. De la misma manera que es necesaria transparencia para el gobierno, es necesaria transparencia para los medios. De la misma manera que la pluralidad de jugadores beneficia a los bancos y a sus clientes y beneficia a los petroleros y a sus clientes, también a los medios y a sus espectadores. Así que tú me dices a mí que 2 soluciones inmediatas, yo te las doy las 2. Vamos a hacer todo esto transparente, claro, como el agua clara, y vamos a hacer esto plural. Las 2 cosas son importantes y las 2 cosas son principios, por cierto, de los que la derecha hace bandera. Transparencia y pluralidad. Bienvenidos, vamos a jugarla. Totalmente. Ahí, mira, precisamente hablando de, bueno, yo para mí hablo que la mentira no sale. Yo creo que hay toda una industria, ¿no? De la mentira y del odio, incluso se hace de manera científica y toda una internacional. Precisamente la CEPAC es uno de estos espacios donde se va allanando el camino de estos discursos de odio, que lo estamos viendo creciente bueno, todo lo que estamos viendo en Estados Unidos, que te preguntaré sobre todo por el tema de las deportaciones y la guerra arancelaria, pero hay un elemento también que nos une y que también estamos inmersos, ya que hemos hablado de medios de comunicación, es el papel de las redes sociales o de las plataformas digitales, viendo que se han sumado, o si no estaban ya en todo este espacio de la batalla cultural, al final los que tienen que, hemos hablado de, bueno, quiénes están detrás de los medios, ese duopolio, pero podríamos hablar en redes sociales de algo parecido, sobre todo el apoyo que tiene explícito, no ya el caso de Elon Musk, que incluso aparece en los actos de la AfD en Alemania o que difunde bulos racistas. ¿Hasta qué punto, y vinculado con esa hegemonía de los medios que van a ir progresivamente trasladándose a las plataformas digitales, hasta qué punto ves este ecosistema informativo? No sé si perturbado por los intereses de sus propietarios, que precisamente están como muy alienados a toda esta internacional de la mentira y del odio, y cómo va a afectar a la hora de informarnos o del peligro que puede generar, ¿no? La potenciación de fake news, incluso el aumento con la inteligencia artificial de creación de cuentas falsas, narrativas falsas que cada vez sean más indetectables. ¿Cómo puede cambiar el ecosistema y qué podemos hacer como individuos para estar prevenido o no ser víctima de eso? Y sobre todo, ¿qué le podemos reclamar a nuestras instituciones? Y volvemos un poco al dilema. Hemos escuchado a Pedro Sánchez decir, bueno, acabar con el anonimato en las redes, aunque sea de cara a la justicia, aunque no sea públicamente, eso es todo un debate, pero precisamente está el debate de hasta dónde se puede llegar para proteger a los ciudadanos, pero sin transgredir otros derechos como el anonimato o la libertad también de expresión. Yo aquí soy bastante regulacionista. Parte judicial. Se ha perdido la gran batalla en Estados Unidos. En Estados Unidos el Tribunal Supremo resolvía qué son las redes sociales. Y había 2 escuelas. Ha habido un debate fascinante en el Supremo. La escuela número 1 son librerías. Las librerías no delinquen, da igual qué contenido tenga el libro. O son obras, son periódicos o son libros. Y si un libro dice una barbaridad, ahí su autor sí es responsable. ¿Son contenedores o son contenidos? Este era el debate. Y cuando todos creíamos que se iba a decir, oiga, claramente son como un periódico. Si yo tengo un articulista que delinque, yo soy corresponsable en todo esto. Los medios, esta es la doctrina jurídica en Europa y en España. Y creíamos que iba a caer de ahí la balanza. Pero Donald Trump ha cambiado mayorías en el Supremo y de repente la doctrina es, no, esta gente no tiene ninguna responsabilidad. Se haga lo que se haga ahí dentro, no hay ninguna responsabilidad. Perfecto. Bueno, pues si esta es la escuela, vamos al siguiente capítulo. Si esta es la doctrina jurídica nueva, insisto, creo que se ha perdido una gran oportunidad de regular esto, la siguiente cuestión jurídica es decir, oiga, ¿y se puede decir lo que sea? Y se puede hacer anónimamente. Y yo no creo en ese anonimato. De nuevo, porque cada vez que yo hablo, yo soy Javier Ruiz, con nombre y apellidos, tú eres Julián Sí, Macías, sí. y no tenemos en esta ninguna máscara. Pero hay mucha gente que hace verdaderas transgresiones, no del anonimato, que no es un derecho, sino literalmente de la libertad de expresión, que es una violación. Luego, se puede regular.
¿A qué instituciones hay que pedirle esto? Esto hay que pedirlo a la Unión Europea, porque creo que si uno tiene que tener un DNI para comprar un teléfono, porque desafortunadamente descubrimos en el 11M que el teléfono puede ser un arma, ¿eh? Si uno tiene que tener un DNI, también tiene que tener un DNI para conducir Twitter. Si uno tiene que tener un DNI para conducir un coche, también tiene que tener un DNI para conducirse en la vida. Con lo cual, tiene que ser la Comisión Europea la que regule esto. Y sí, no hay derecho al anonimato en esto. Hay derecho a que tú puedas no ser una figura pública, a que no tengas que revelar, pero si cometes un delito, los que somos víctimas de ese delito tenemos derecho a reclamártelo. Exacto. Está pasando esto, y está pasando esto, y yo digo que está pasándonos esto a nosotros. Es muy cómodo hablar desde nuestra situación, siendo incómodo, Julián. Sí, sí. Pero lo que yo estoy viendo que pasa con las mujeres es escandaloso de más. A las Totalmente. mujeres no se las insulta como a nosotros. A las mujeres no se las agrede como a nosotros. No, a las mujeres uno, las amenaza con delitos sexuales a diario. Y la Fíjate. amenaza de violación, te voy a... Esas amenazas son diarias, son constantes. Y nadie hace nada. Y da la sensación de que en la Comisión Europea hay demasiado hombre con traje sentado. Porque esto es un delito. Y no puede ser impune y no puede ser anónimo. Y dos, lo que está ocurriendo allí, además, es repugnantemente machista. Insisto, lo segundo puede ser una cuestión de gusto, pero lo primero es una cuestión penal. Y es frustrante ir a una comisaría y que nadie pueda hacer nada porque esto es anónimo. Vuelvo de nuevo a lo mismo. ¿Queremos transparencia? Yo también, para todos. Si usted me está diciendo a mí, esta es la última amenaza que recibí, voy a violar a tu hija, yo te quiero sentado en tribunales. Te quiero sentado en tribunales. ¿Y sabes qué es lo más gracioso de todo? A mí me matan de miedo esas amenazas, pero yo no tengo hijas. Yo sé que detrás lo que hay es un animal simplemente. Pero cuando te dicen te voy a violar a las 12 de la noche, te están destrozando la vida y se hace para esto. Y eso es un delito. Así que no me cuenten historias los del anonimato. El anonimato sirve para hacer denuncias, está bien, pero no para cometer delitos. El delito al banquillo. Y no tengo otra. Así que, insisto, hemos perdido la batalla jurídica en los tribunales, en la del Supremo, pero no hemos perdido la batalla regulatoria en la Unión Europea y no debemos perderla. Lo que está en juego es algo más que la libertad de expresión, no es un bien absoluto. Hay algo más, es el respeto al Estado de la ley. Y no podemos saltarnos la ley, que es, por cierto, lo que quieren ciertas ultraderechas. Lo que quieren fundamentalmente es que aquí impere el más fuerte. No, aquí debiera imperar el que tiene razón, el más sabio. Hay un punto intermedio. Esto es un debate interesante. Yo no creo ser ni blanco y negro, pero sí que creo que hay un punto intermedio. El que dice, es decir, claramente la impunidad que hay se basa en claramente que las plataformas están mirando para otro lado también porque nadie le está pidiendo cuentas que se ven por encima de las democracias, de las leyes, etcétera. Pero sí que creo que hay un punto intermedio en el que las plataformas sí o sí tienen que tener la documentación y la identidad de Esto las es. personas. Y vale, tú si quieres guardar por tus opiniones, pero si cometes un delito, y la realidad es que hay un montón de delitos a diario y al final cuando va a los juzgados no se sabe quién es. Bueno, eso se tiene Claro. que acabar de todas formas y precisamente has hablado un tema que estoy totalmente de acuerdo contigo, cómo a diario hay una violencia, agresiones machistas, pero por llevarlo también al tema que estamos viendo en Estados Unidos y donde, bueno, el principal socio de Trump es precisamente Elon Musk, uno de los promotores. No es que luche contra la desinformación, contra los juegos, es que claramente los algoritmos y lo están potenciando, ¿no? Incluso el propio Elon Musk en primera persona está difundiendo discursos transfobos, machistas, digamos racistas, xenófobos y bueno, incluso islamófobos, ¿no? Podríamos decir. Y precisamente esta batalla cultural que para mí se basa en la mentira y el odio, bueno, pues está teniendo su expresión ya ejecutiva, por lo menos de primeras intenciones, ¿no? Cosas tremendas. Y te quería preguntar por toda esta campaña, no sé el propio papel de Elon Musk, antes de ir a la batalla arancelaria, que es un poco a lo mejor tu fuerte, ¿no? El tema de la economía, pero precisamente esta narrativa, no sé cómo la ves, incluso económicamente estamos viendo consecuencias, ¿no? De la mano de obra en el campo, etcétera. También aquí podemos hacer paralelismo. ¿Hasta qué punto, primero creo que son ilegales, ha habido ya con hechos persecución, ¿no? Incluso a navajo a los pueblos originarios por el color de piel pensando que eran latinos? ¿Hasta qué punto ves cómo esto tiene también una precuela que son los discursos de odio? Incluso la palabra que usa Donald Trump y todas sus narrativas, aliens. A los inmigrantes le llaman aliens. Es que es algo
tremendo. Estos discursos de odio, ¿hasta qué punto son legales o no? Incluso viendo las últimas declaraciones de Gaza, que él se va a hacer cargo de Gaza y que los 2 millones, incluso han dicho que ¿por qué no los recoge España, que se mete con Israel? Creo que ha sido un ministro israelí. ¿Hasta qué punto las instituciones internacionales están en crisis cuando incluso hemos visto una resolución, pero que es casi a título informativo, porque luego ejecutivamente estamos desvalidos, supuestamente hay unas Hmm. instituciones internacionales que deben protegernos, pero daría la sensación que ni en el tema del control de las redes sociales, los discursos de odio, las mentiras en medios de comunicación, pero ya estamos hablando de crímenes de guerra. Sí, el otro día creo que fue Joaquín Vox, dice, esto no puede ser permitido por la legislación internacional, esto es un crimen de guerra, tú no puedes desplazar a toda la población de un país. Es decir, ¿hasta qué punto esa Sí. batalla que está en redes, en medios y ahora en la política internacionalmente organizada, ¿qué futuro le ves y hasta qué punto ves que esto nos lleva a un abismo total si no se le pone freno de alguna manera? Yo creo que nos ha cogido la medida quien es el padre intelectual de Donald Trump. Se llama Steve Bannon. Y Steve Bannon, en la primera campaña de Trump, hizo una cosa que no hemos comentado aquí, que no es muy conocida aquí, pero que le llamaba velocidad de bozal, muzzle velocity. Y lo que te decía, velocidad de bozal es sirve a los medios de comunicación cosas a toda velocidad. Y cuando empiecen a articular un mensaje que reacciona al tuyo, estamos en el tema siguiente. Y cuando te empieza a articular una respuesta porque ellos tardan en desmentirte, estamos en el tema siguiente. Y estamos literalmente en esto. En 2 semanas se nos ha servido el tema de la inmigración, el tema de los aranceles, ahora el tema de Gaza. Todo para que no miremos cómo Elon Musk está asaltando y cesando el gobierno y lo público, cómo están despidiendo a funcionarios, cómo están teniendo acceso a cuestiones de nóminas de todos los americanos que son estrictamente privadas y que estaban veladas y secretas por el Estado. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos está pasando? Que se nos sirve un cebo y se nos sirve otro y se nos sirve otro. Y eso es velocidad de bozal. Nos tiene absolutamente callados porque intentas contestar a una cosa, intentas contestar a otra, intentas contestar a otra y no estamos mirando lo que realmente está pasando, que es el vaciado del Estado. No nos equivoquemos. La lucha aquí es por lo público. Es fundamentalmente para tomar el dinero público y tomar el control de lo público. Esta es la batalla que hay en juego. La batalla en la libertad de expresión es esta. Es la de acallar a ciertas voces, la de hacerse con esa voz, la de secuestrar esto. La batalla en lo público es la de secuestrar el gobierno. Y nos ha pasado con todas las mentiras. El tema que me dices tú de inmigración. En el tema de inmigración, literalmente se ha propuesto 11 millones de deportaciones en Estados Unidos. Esa economía no puede funcionar. No puede funcionar sin 11 millones de personas. Y quienes lo proponen lo saben. Eso es el 8% de la mano de obra. Significa dejar sin trabajadores el campo, dejar sin trabajadores la restauración, dejar sin trabajadores la construcción, dejar sin trabajadores el automóvil. Ellos saben que lo que están diciendo es falso. Pero para cuando nosotros recopilamos estos datos, para cuando nosotros estamos hablando de esto, ya se está diciendo que son unos criminales. Y cuando tú dices, oiga, mire, de todos los que usted dice que son criminales, 128.000 que dice usted son criminales tienen infracciones de tráfico. No son criminales. Usted les va a deportar porque pueden haberse saltado un semáforo. Esto es lo que está usted haciendo, racismo. Cada vez que llegamos a este punto, estamos en aranceles. Y cuando tú dices, oiga, la economía americana tampoco puede funcionar con estos aranceles, estamos en Gaza. Y para cuando llegamos a esto es un crimen de guerra, cuando esto es un genocidio, estamos en el tema siguiente. Así que, ¿qué tenemos ahora mismo? Yo creo que tenemos esto, velocidad de bozal, y se nos están sembrando muchos temas para que no tengamos la capacidad de lo que enriquece a las democracias, que es poner luz sobre esas cuestiones. Este es el gran problema que tenemos. No se nos deja iluminar porque tenemos que correr tanto para llegar al tema siguiente que, en fin, te asfixias, no podemos. Lo de ayer de prohibir a hombres competir en competiciones de mujeres es la última batalla cultural y ocurre justo cuando estamos diciendo, oiga, la legalidad internacional no permite lo de Gaza. De verdad, creo que es muy transparente de ver. Insisto, se llama velocidad de bozal y ha tomado la medida de los medios de comunicación. Yo a la gente le diría, no se dejen despistar por fuegos artificiales, la luz está donde está. La luz está en el asalto a lo público, está en tomar el Estado.
en controlar lo público, en tanto en sus discursos como en sus recursos. Ahí, mira, lo estaban comentando por aquí. Te voy a hacer una última pregunta, pero esta la recojo un poco al vuelo hablando de lo público hasta el punto. Yo no sé si. Yo es algo que llevo investigando bastante tiempo y muchas veces le dan la vuelta a las cosas, ¿no? Pero precisamente no sé si has visto el recorte del hachazo a un montón de departamentos públicos. Uno de ellos es la USAID, digamos algo así como la Agencia de Cooperación Internacional, que Wikileaks publicaba, hablando de medios de comunicación, que se estaban financiando hasta 6.200 periodistas en todo el mundo. Y un poco mi diagnóstico, es decir, puede ser a lo mejor una de las pocas medidas que hasta me puedan parecer bien, porque al final era una especie de injerencia internacional, sobre todo en América Latina, que es donde más lo tengo estudiado, donde, bueno, había una especie de compra, no solamente de medios, sino de fact-checker. Casi todos los fact-checkers oficiales en América Latina, que eran partners de Facebook, que estaban financiados por la NET, que depende a su vez de la USA. Obviamente no es todo blanco y negro, pero ¿qué Pero opinas de este tema concreto? es lo que te iba a decir, pero cuidado con esto, porque USAID es también mucho dinero para el desarrollo en África. Y yo puedo Exacto. entender que hay cosas que hay que mejorar, creo que hay cosas que hay que corregir, creo que hay cosas que debemos afinar, pero el hachazo, la amputación, no es la solución. Esto es como si tú llegas y dices, oiga, mire, es que me duele el dedo, no se preocupe, fuera la mano. Sí, Y sí. esto es lo que estamos haciendo ahora mismo es esto. Lo que estamos haciendo ahora mismo es decir, ahí no hay un problema ideológico. Elon Musk y a Donald Trump no les preocupa que esa agencia pueda ejercer influencia americana. No, esto es una cuestión económica. Ellos quieren esos recursos y quieren desviar esos recursos a otro lado. Se cargan el desarrollo de muchos países por delante. Yo no solamente no compro ese discurso, sino que creo que en ocasiones las cuestiones que se nos venden están hechas para dividir a la izquierda, Sí, están sí. hechas para dividir a quien tienes enfrente y para generar esas polémicas y esos debates. Es lo que está ocurriendo con la transfobia. La transfobia divide al feminismo y está hecho para esto, está hecho para dividir a quien Sí, tienes sí. enfrente. Y esas medidas son medidas absolutamente cizañeras, están hechas para esto. Esta también, esta está hecho para eso. Pero insisto, de fondo todo, absolutamente todo, tiene un mismo denominador común y es lo público también para mí. Este es el problema. El problema que tenemos aquí es que yo digo algo que de verdad no lo digo desde una posición ideológica. Es que creo que lo ideológico es lo otro. Creo que se nos ha desviado el diapasón. Estados Unidos ha vivido en tiempos de Franklin Delano Roosevelt, que no era un comunista peligroso, en tiempos de Nixon, que no era un rojo bolivariano. Hemos vivido tasas fiscales a los millonarios que superaban el 50%. Ahora estamos en un solo dígito. ¿De verdad creemos que Estados Unidos antes era comunista y ahora es libre? Que este era el modelo cuando se puso a un hombre en la luna, se puso el mayor avance de la clase media en la historia, cuando Estados Unidos vivió su mayor desarrollo económico, aquello era comunismo y ahora que tenemos estos problemas, esto es libertad. Yo creo que de verdad no debemos a veces comprarles esos marcos. Yo creo que hay cosas que hay que corregir, sí, pero no amputar. No. De hecho, lo comentaban por aquí, estoy totalmente de acuerdo y muy en la línea de lo que tú dices, es que realmente van a quitar los recursos de ahí para hacerlo ellos con otros actores y es más, al final USAID y la propia NET es bipartidista, es decir, hay como cierto consenso demócrata y republicano en geopolítica, es verdad que muchas veces van de la mano ambos, pero yo creo que un poco y a los actores que ya hay, que muchas veces son sinérgicos con estos actores financiados por la USAID, lo que quieren es que no sea bipartidista y que sea republicano, incluso estas fundaciones Atlas Network, la CEPAC, alimentar y poner esos recursos ahí para seguir operando. Estoy totalmente convencido. Pero por último, te quiero preguntar, luego hay algunas preguntas que te hacen, pero precisamente con el tema económico. Diles El, que yo tengo además un puesto de trabajo en el que me están sí. escribiendo, o sea que diles que Vale, no, corramos. última pregunta y luego te hago todas las preguntas juntas para que responda lo que sea. Venga, Pero dale, rápido, en tu dale. especialidad, economía. ¿Cómo afectaría a la economía estadounidense si realmente se llevara a cabo deportaciones de los inmigrantes y luego toda esta guerra arancelaria que yo creo que un poco relato porque dijo 25% a Canadá, 25% a México, 10% a China? Parece que Canadá y México de momento no, pero sí a China. Y esto incluso se habla que esto se iría en contra. ¿Hasta qué punto esto es un farol o realmente si lo lleva adelante, como tanto las deportaciones como la guerra arancelaria le beneficiaría o perjudicaría a Estados Unidos? Mira, una guerra arancelaria la pagan los ciudadanos de quien declara esa guerra. También la pagan los ciudadanos de quien declara esa guerra. Los americanos van a pagar más si todo es más caro. Si tú encareces lo que entra en tu país,
eso es más caro y eso lo pagan los americanos. Si además te contestan, tú vas a pagar también más caro. Lo que está haciendo Donald Trump es disparar la inflación, es disparar los precios. Esto es lo que está haciendo con esa medida como con la otra medida, con la de deportar a 11 millones de inmigrantes. Es imposible hacer eso. La economía no funciona haciendo eso. Y hay además dos cosas que no funcionan si deportas a los inmigrantes. A mí me llama mucho la atención el discurso de Vox, el mismo discurso de Trump, el de hay que echar a los inmigrantes. Mire, los inmigrantes, primero, aportan. El crecimiento económico de España se debe, el 40% del crecimiento económico de la última década se debe a los inmigrantes. No podemos entender el avance español sin la inmigración. ¿Y qué estamos haciendo? Criminalizar a quienes te han hecho rico. No hay forma de sostener la economía si te cargas la economía de los cuidados. El 60% de las cuidadoras, porque son cuidadoras, son inmigrantes. La hostelería, el 40%. En cocina estamos más, en 50%. Te cargas la restauración y te cargas la construcción. Estos son datos todos del INE. No es posible establecer aranceles y decir que esto va a ser más barato. No, va a ser más caro. No es posible deportar a millones de inmigrantes y pensar que te sostienes en pie. No es verdad. Pero es que además hay una cosa, y es que toda esta gente, por muy ilegal que sea en algunos casos, como dicen ellos, paga impuestos. ¿Creemos de verdad que cuando compran el pan no pagan un 21% de IVA? ¿Creemos de verdad que cuando pagan el alquiler eso no tiene el recargo que tiene? ¿Creemos de verdad que cuando están comprando lo que sea, ropa, medicación para sus hijos, no tienen unos impuestos que también pagan? Pero consumen menos recursos, es población más sana, van menos al médico, es población más joven y es población que luego se va a morir a sus países, que ni siquiera en muchos casos consume la pensión que tienen. Sinceramente, no hay argumentos económicos. No hay ningún argumento económico para sostener ni lo uno, ni la guerra arancelaria, ni lo otro, la deportación de inmigrantes. Lo que hay son puramente ideológicos. Y no hay muchas formas de bautizar esto. Se llama racismo. Lo que estamos viendo es xenofobia y no tiene otro disfraz. Y no me lo redibujen ustedes como no, es que la economía no va bien, es que nos roban el trabajo. Es mentira, absolutamente falso. Están ustedes disfrazando de números lo que es ideología, ideología racista, xenófoba. Esto es en lo que estamos. Yo creo que este discurso hay que combatirlo. Y esto es mi mensaje aquí y mi mensaje a ti. El discurso racista hay que combatirlo, porque no lo sostienen los números, porque no es verdad, porque no roban el puesto de trabajo, porque no son más delincuentes. No es verdad. Es falso. Quienes acusan de esto son sencillamente xenófobos, racistas, en muchos casos nazis. Bueno, para terminar solamente voy a coger una pregunta, hay un montón de preguntas, pero te cojo una porque precisamente has comentado también la violencia machista que hay en redes sociales. Hay una pregunta de Alex R62 que tiene que ver también con los medios. Dice, ¿qué le parece que Damián Moya, que es una de las hormigas del hormiguero, haya banalizado y comprado los 43 asesinatos machistas como un problema mínimo comparándolo con la ocupación? Me vas a dejar que te diga, creo que se equivocó. Voy a intentar ser generoso en esto. Y tú sabes que a mí no me Sí. gusta hablar mal de los compañeros. Lo dejamos en que Creo que se equivocó. creo que se equivocó. Creo Bueno, que se equivocó. No, no me hagas hablar más de eso porque creo que se equivocó. Y ya está. Y creo que se equivocó. vale, Creo ya que se está. equivocó. Se Hazme el entiende. resumen de las demás Total, preguntas que no, quiero no. contestar. Nada, Quiero contestar. simplemente nada. Simplemente te leo algunas son preguntas, pero casi creo que se pueden quedar sin respuesta. Luis Margarita dice: Javier, ¿cuándo duerme? Pisel Artemani dice: Javier, Nunca, ¿cuándo te vas a presentar a presidente? nunca. Por favor, Javier Ruiz, el rey de los datos, dice abuela Cebolleta. María Albuisé, Javier Ruiz es el hombre de los datos reales. Ana María Javier es la luz sobre la realidad. Lucía Trastoy, bravo Javier Ruiz. Pedro Medina, grande. Javier, inmenso. Así que nada, lo mismo digo, te quiero agradecer. Aparte, te he arañado, creo que. Diles a todos estos una cosa. El que sostiene sus opiniones y no tiene datos, ese no tiene opiniones, tiene prejuicios. ¿Eh? Así que si no te lo aguanta la realidad, lo que tú tienes es un cuñado. Me lo vais a dejar.
Sí, pero bueno, Muy bien. oye, os quiero agradecer de verdad un montón. A ti, Julián, luego cuando ya no nos vean te voy a ajustar cuentas porque me dijiste, nada, media hora. Hemos hecho Sí. Uf, una hora, pájaro. casi, casi. Eh, Bueno, gracias, gracias y perdón por la no te preocupes, por el alargue. voy a dormir. Mi indemnización por despido corre a cargo de Julián Macías. Cuidaos mucho. Venga, Un gracias, un besote. fuerte abrazo. Chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.